Hay una dimensión más allá de lo que conoce el hombre, tan vasta como el espacio y tan atemporal como el infinito. Es el término medio entre la luz y la sombra, entre la ciencia y la superstición, y se encuentra entre el abismo de los miedos del hombre y la cumbre de su conocimiento. Acabas de entrar a Octubre de Misterio. Farsantes, estafadores, mentirosos y embaucadores. A lo largo de la historia, cientos de miles de seres humanos han tenido que portar estos rótulos debido a sus acciones. Y es que cuando se trata de ganar dinero, fama y fortuna, muchos son los que se decantan por la vida fácil. Ponen el gran ingenio que tienen y se arman una mentira, la cual va seguida de muchas otras hasta que se forma lo que conocemos como un fraude. Hay grandes mentirosos a lo largo de la historia, como por ejemplo Anna Anderson, que luego de la repentina desaparición de los grandes zares de Rusia por allá a inicios del siglo pasado, esta mujer aseguró ser la hija menor del zar Nicolás II, Anastasia Romanov. Por supuesto, esto le trajo muchos beneficios durante un tiempo, y hay quienes incluso hoy en día aseguran que la mitómana era en efecto quien decía ser. Pero no podía estar más lejos de la realidad de sus afirmaciones. Supongo que esta gente siempre se ha valido de su ingenio y se ha aprovechado de la ingenuidad de la gente. El ser humano siempre quiere creer en lo imposible. Queremos creer en lo mítico, en lo mágico y en lo oculto. Y qué bello es que el ser humano tenga esta capacidad, pues es la que nos ha impulsado a buscar y a encontrar cosas que a hoy día son comunes en nuestra sociedad, pero que en algún momento no lo eran. Pero nuevamente, ¿qué pasa cuando un embaucador, un mitómano, un farsante se aprovecha de las ganas de creer del ser humano? Ocurren anécdotas que pasaron a la historia, como las que les traigo el día de hoy. El misterio, la superstición y la llamada de lo paranormal siempre han sido combustible de sueños para los seres humanos. Y hoy veremos dos casos de farsantes del mundo del misterio que pasaron a la posteridad por sus mentiras, sus engaños y sus timos. Hay muchísimas más, pero podremos hacerlo en otro episodio. Por lo tanto, mientras tanto, estos son dos de los grandes fraudes de la historia del misterio. Vamos en orden cronológico. Y es que para hablar de fraudes del misterio, hay que hablar sin duda alguna de tal vez el primero de la época moderna y el que más repercusiones ha tenido hasta el día de hoy. Nos vamos a ir al origen del espiritismo, a Estados Unidos de la primera mitad del siglo XIX. Si se le pregunta a un historiador ¿cuál es el origen del espiritismo?, entendido como la creencia en la que a través de un medium, un personaje se conecta con los espíritus y estos van dando algún mensaje. Los historiadores te dirán que los orígenes de esta práctica, o mejor dicho, de esta creencia, se dan o se remontan a Alan Kardec, quien escribió algunos libros y tratados sobre el asunto, teorizándolo. Pero quienes realmente le dieron la práctica, sistematicidad y fama a esto fueron las hermanas Leah Margareta y Catherine Fox, las llamadas madres del espiritismo, las infames y célebres hermanas Fox. Se volvieron famosas por ser las primeras medium de la historia, es decir, personas que sirven como canal para comunicarse con los espíritus. La madre de estas hermanas aseguraba que cuando se mudaron a un pueblo que hoy ya no existe llamado Hydesville, cosas extrañas empezaron a suceder en el hogar. Al irse a dormir se escuchaban golpes extraños, golpes con una frecuencia, un ritmo, como si algo o alguien estuviese tratando de comunicarse con ellas. Fue cuando una noche de marzo de 1848 la madre desafió al espíritu a que si era real se manifestara y le respondiera la edad de sus hijas.
Eso, como lo llamaron después, respondió con una cantidad de golpes correspondientes a la edad de las infantes. Luego vinieron más preguntas seguidas de respuestas. Las hermanas y su madre se dieron cuenta que esa cosa respondía con un golpe para sí y 3 para no. Ya más o menos a los latinoamericanos que nos gusta el Chavo del Ocho, esto les resultará familiar, ¿verdad? Fue así como la hermana mayor Leah se dio cuenta de todo esto y decidió que podían sacar un negocio lucrativo de estas habilidades, de las que tenían las chicas. La gente pagaría por sesiones en las cuales las hermanas Fox preguntarían a los espíritus todas las dudas de los clientes. Ahora dirán, ¿cómo funciona esto? Bueno, se supone que las hermanas se convirtieron en las primeras medium. Y un medium, como su nombre lo indica, es el medio por el cual se comunica el cliente con el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque se asume que estos medium tienen una habilidad distinta, una habilidad especial que los permite contactarse con el otro lado. Ahora, estas hermanas mantenían las llamadas sesiones espiritistas. Fueron las primeras medium de la historia. Y cobraban a quien solicitara sus servicios, por supuesto, por una gran y cuantiosa suma de dinero. Se volvieron famosas, hicieron giras por todo el mundo. Incluso hay quienes dicen que llegaron a visitar la Casa Blanca. Y las malas lenguas dicen también que la mismísima reina Victoria de Inglaterra las contrató. Se sabe, o se conoce, porque la reina Victoria de Inglaterra siempre fue muy asidua a los temas del oculto, del misterio, temas esotéricos. Pero el éxito de las hermanas fue decreciendo a medida que de la nada empezaron a salir muchas más personas que aseguraban ser médiums. Fue este el primer boom espiritista. Y como en cualquier caso, cuando hay mucha oferta de un servicio, la situación se pone complicada. Asimismo, muchos estudiosos, científicos y periodistas estudiaron muy de cerca el caso de las hermanas. El crujido de las articulaciones fue una de las teorías más favorecidas por los científicos y por los escépticos para explicar los golpes. Una teoría que se remonta aproximadamente desde 1850 y que hoy en día se sigue manteniendo. Ahora, el médico E.P. Longworthy investigó a las hermanas, las estudió y observó cómo había una particularidad. Los golpes del supuesto espíritu siempre provenían debajo de sus pies, o cuando sus vestidos estaban en contacto con la mesa de centro donde estaban haciendo la sesión. Por eso les digo, para que ustedes se hagan una idea de lo que era una sesión espiritista y que sigue siendo hasta el día de hoy, remóntense al episodio del Chavo del Ocho. Si no lo ha visto, búsquelo por internet. Obviamente aquí intentan hacer una sátira de lo que fue el espiritismo durante algún tiempo, pero ese era el método de las hermanas y este médico, Longworthy, empezó a observar que los golpes que supuestamente hacían los espíritus siempre venían debajo de los pies y siempre estaban en contacto con la mesa. Ahora, otra cosa y otra particularidad es que, digamos que los ruidos no provenían de ningún lado donde no estuviesen las hermanas. Ellas argumentaban que, pues, por supuesto, eran ellos el medio por el cual se comunicaban los espíritus y que si ellas no estaban, no se podían comunicar. Pero igualmente era bastante particular. Longworthy concluyó entonces que Margaret y Kate habían producido los ruidos ellas mismas. Otra persona, otro de los estudiosos, John W. Horn, que publicó artículos en el New York Tribune, también llegó a una conclusión similar en el fraude. Muchos más estudiaron el caso, por ejemplo, hablemos de gente religiosa. El reverendo John Mean Austin afirmaría más tarde que los ruidos podrían producirse al romperse las articulaciones de los dedos y de los pies. Otro reverendo, D. Potts, demostró a una audiencia, de forma práctica, que los golpes efectivamente se podían hacer con ese método, por supuesto con un entrenamiento previo para que las gemelas fueran capaces de hacer semejante cosa con su cuerpo.
Total, las acusaciones de ser un fraude sumado a que se separaron las hermanas y cada una emprendió su vida en distintas partes del mundo, hizo que las tres cayeran en un nivel de pobreza bastante abyecta. Y fue así cuando un reportero de New York les ofreció $1,500 si exponían sus métodos y le daban una exclusiva de la historia, por supuesto, a este periodista. Fue así como el 21 de octubre de 1888, Kate Fox, frente a más de 2,000 personas en la Academia de Música de Nueva York, contó la verdad. Ese tal poder para contactarse con los espíritus no era algo más que un fraude. Demostraron que podían reproducir los sonidos a voluntad propia mediante el crujido de las articulaciones como se había teorizado anteriormente. Este sonido además era amplificado por la madera, causando esos estruendos tan grandes. De hecho, lo hicieron en ese auditorio y pudieron comprobar que la amplificación de, los crujidos de las articulaciones se podía escuchar en todo el teatro. Confesaron que los golpes que habían escuchado de niñas y que la gente, incluso su propia madre, habría atribuido a un supuesto hombre que había sido asesinado en aquella casa, fue una broma. Una que le hicieron las hermanas a su madre. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ataron un cordel a una manzana y las niñas arrastraban este objeto por toda la casa, haciéndolo sonar como los ruidos del demonio. La madre no pudo sospechar nunca nada, porque, seamos sinceros, ¿a qué niña se le ocurre jugar con esto y sobre todo en esa época? Y así, amigos, es como empezamos nuestro programa el día de hoy, con esta primera historia. Con el origen del espiritismo. Las llamadas madres del espiritismo, las hermanas Fox, fueron un fraude, lo que deja pensando si todos esos mediums que han existido a lo largo de la historia son verdaderos o son eso, un gran fraude. El hecho de que las grandes madres del espiritismo de esta práctica lo fueran, ya deja mucho que decir de esta creencia. Ahora, muchos aún creen que las hermanas Fox sí tenían contacto con el más allá, pero encontré una declaración de las hermanas. Margareta y Kate declararían lo siguiente. Estamos aquí esta noche como las fundadoras del espiritismo para denunciarlo como una absoluta falsedad de principio a fin, como la más endeble de las supersticiones, la blasfemia más perversa conocida en el mundo. Consideramos que el espiritismo es una de las mayores maldiciones que el mundo haya conocido. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, si era tan falso, ¿por qué la gente se lo creyó? ¿Por qué el espiritismo cogió tanta fuerza? Esto tiene una explicación histórica y por eso siempre yo digo que cuando miremos un hecho, tomemos todo el contexto que está viviendo el mundo en aquel momento y ahí sí poder juzgar. Luego de la Guerra Civil Norteamericana e incluso durante la guerra, muchas mujeres se quedaron sin sus esposos, hijos o padres, por lo que la posibilidad de contactar con ellos en el más allá, en la otra vida, les trajo consuelo. Y trajo consigo un boom espiritista que se dio durante la segunda mitad del siglo XIX, no solamente en Estados Unidos, sino en todas partes, incluso en Inglaterra. Recordemos que ya en aquel entonces existía, por ejemplo, sociedades como el Ghost Club, en el que pertenecían eminencias tan grandes como lo eran Charles Dickens. Ahora, esto era normal para aquella época. Mujeres que estaban desesperadas y que querían contactar con sus esposos fallecidos o con familiares también que estuviesen en el más allá. Y era tan común esto que las amigas se invitaban a sesiones espiritistas de vez en cuando a sus casas, como si de una invitación de té se tratara. Hagan de cuenta, oye, te invito a una sesión espiritista, una sesión de Ouija en mi casa, va a estar buenísima. No te lo pierdas. Era muy normal. Es como si yo los invitara a ustedes el día de hoy a cenar. El segundo boom espiritista que se daría, muchos años después, fue en una situación muy parecida, después de la Primera Guerra Mundial. Y la desesperación, tristeza e ingenuidad de la gente fue suficiente para que muchos se aprovecharan de esto y repitieran la jugarreta de las hermanas Fox.
La Biblia nos habla de seres enormes que habitaron la tierra. Desde el capítulo 6 del Génesis se deja muy claro que los hombres habitaron junto con una raza de gigantes. Muchos teólogos lo traducen del idioma original como los Nefilim o Nefilim. También nos habla de una tierra, la tierra de Gad, y de la antigua Canaán. Se supone que en estas tierras, unos hombres y mujeres gigantes las habitaron, y eran tan temibles que los israelitas parecían langostas a sus pies. Recordemos, por ejemplo, al infame Goliat, que fue vencido por el rey David como un acto de la presencia de Dios, con una pedrada lanzada por una onda en la mitad de su frente, por ejemplo. Estas creencias de que han existido humanoides gigantes con proporciones anatómicas muy diferentes a las nuestras se han expandido no solamente en esta cultura, sino en muchas a lo largo del mundo y de la historia. Sin embargo, nunca se han encontrado hallazgos arqueológicos que sustenten esta tesis, que se ha sostenido por siglos por parte de los creyentes y cientos de culturas. No se han encontrado. ¿O sí? ¿Se han encontrado realmente? El 16 de octubre de 1869, el granjero de Cardiff en el estado de Nueva York, William C. Newell, decidió excavar para hacer un gran pozo, una de las cosas que tenía planeada para hacer en su parcelación. Tras varias horas, sus trabajadores, mientras cavaban, se toparon con algo cuanto menos extraño. Era la figura enorme de lo que parecía ser un humano que había sido petrificado. Newell aseguró que al principio pensó que se había topado con un entierro indio, que eran tan comunes en esa zona de Estados Unidos. Pero la sorpresa que se llevó fue nada más y nada menos que un gigante de 3 metros de altura, tal como el texto bíblico los había mencionado. Este se encontraba en una posición muy común en los enterramientos antiguos y se nota su descomposición junto con detalles exactos de, por ejemplo, los poros de su piel. Como buen norteamericano, ¿qué creen que hizo? ¿Qué creen que fue lo que hizo Newell tan pronto descubrió esto? Bueno, como les digo, como buen norteamericano, decidió instalar una carpa sobre el gigante y empezó a cobrar 25 centavos de dólar por visita. Lo que hoy serían $5, ¿no? Para que se hagan una idea. Y se lo cobró a todos aquellos que querían presenciar este enigmático ser. Y digo como buen norteamericano porque si algo saben hacer los gringos es sacarle dinero a cuanta cosa se les ocurra, por más absurda que sea. La voz se corrió por todo Estados Unidos y la gente llegaba en caravanas, luego en vagones de tren repletos de gente para ver al famoso gigante de Cardiff. Esto le supuso un gran éxito a la empresa que había montado Newell en torno a su hallazgo. Pero al igual que trajo a curiosos y religiosos de todo el mundo, también llamaría la atención de expertos que miraban con escepticismo el hallazgo. Uno de ellos fue el paleontólogo de la Universidad de Yale, Othniel C. Marsh, quien apenas llegó al lugar y vio con sus propios ojos al gigante, ya sabía que algo no andaba muy bien. Lo llamó una patraña decidida y señaló que aquello estaba hecho con yeso soluble y que no tenía más de 1 año de creación. Sin embargo, estas voces de los escépticos fueron acalladas, porque teólogos, predicadores e incluso periodistas sensacionalistas defendieron la autenticidad del gigante. Y recordemos que esas voces eran a veces mucho más grandes para el común de la sociedad, ya que, recordemos, estamos en una sociedad conservadora a mitades del siglo XIX, y esto ya habría marcado un estándar. El gigante le dio la vuelta a todo el país, exhibiéndose en cuanta feria y museo podría parar. Atrajo tantas multitudes que la atención también le llegó a un famoso showman llamado P.T. Barnum. Este ofreció $50,000 por el gigante. Cuando Newell y los dueños, digamos que del negocio, se negaron, Barnum dijo, bueno, no me lo dan, entonces yo construiré mi propio gigante. Y lo empezó a exhibir, con una particularidad, y es que decía que este era el verdadero gigante de Cardiff, afirmando que el de Newell era falso. Y bueno, al final, ¿qué pasó?
¿Era o no era real el gigante de Cardiff? ¿Estaban de acuerdo los teólogos que afirmaban que aquello eran los restos petrificados de un Nefilim bíblico? Bueno, la historia de esto empieza mucho más atrás. Remontémonos a 1858. Un ateo llamado George Hall tuvo una fuerte discusión con un pastor metodista de la zona de Cardiff acerca del versículo 4 del capítulo 6 del Génesis. Usted puede ir a leerlo. En este se habla de los famosos gigantes. A Hall le parecía inaudito que algo así pudiese existir, y por esto se ganó un altercado con el metodista. De la furia de la pelea fue cuando se le ocurrió una maravillosa idea. Hall contrató a hombres para que le pudiesen construir una escultura gigantesca. Se usaron varias manchas de ácido para hacer que pareciese viejo y desgastado. De igual manera usaron agujas de acero para simular los poros de la piel. Durante el mes de noviembre de 1869, Hall se llevó al gigante a la granja de su primo William Newell, donde le contó el plan: enterrarlo para que un año después Newell lo encontrara, entre comillas, por accidente, que montaran, por supuesto, un negocio y que pudiesen repartir las ganancias entre los dos. Y así, tripulantes, la broma del ateo que quería burlarse de los metodistas se había fraguado. La bromita le costó a Hall $2,600 de la época, lo que hoy en día son casi $50,000. Pero no importó, porque el rédito que le dio después a él y a su primo Newell fue mucho mejor. Por supuesto, se descubrió años después que obviamente era falso, además que el mismo Hall salió a reconocerlo para que su treta, su bromita, funcionara. Pero quedaron para la historia el famoso gigante de Cardiff que hoy reposa en el Museo de Granjeros de Cooperstown, y también la famosa frase del showman P.T. Barnum, quien construiría el segundo gigante. Él dijo: "No me preocupa que descubran que el gigante es falso. Siempre hay un tonto que nace cada minuto". Y así terminamos el episodio del día de hoy. Iba a traer un tercer caso, pero el capítulo hubiese salido muy largo. Por lo tanto, si quieren que realicemos una segunda parte de grandes mentirosos de la historia y del mundo del misterio, háganmelo saber en la caja de comentarios porque es un tema bastante interesante. Porque de mentirosos y embaucadores está llena la historia, y sería muy divertido tomar otro episodio para contar más de estos curiosos casos. Y así concluimos el episodio del día de hoy. A continuación vamos a leer los comentarios que nos dejaron en el último episodio, en el episodio de Folclore e Historia, el misterio del monstruo del lago Ness. Jesús Olivas, que cambió su foto de perfil, nos dice: "La neta, no sabía que existiera el misterio del monstruo del lago Ness hasta que vi la película de Mi mascota es un monstruo, que por cierto la recomiendo, es buena y entretenida. Cuando vi la película fui a buscar información y me encantó. Lo que encontré fue casi lo que apareció en tu video. Para mí sería genial si realmente, entre comillas, existiera esa criatura. Si existiera, sería el mayor hallazgo de la humanidad. Bueno, creo que no, pero mostraría que realmente la humanidad no sabe sobre nuestro planeta muchas cosas. Una especie que consideramos extinta hace millones de años, o una nueva especie que evolucionó después de la extinción de los dinosaurios. Y también comprobaría que la humanidad todavía no ha descubierto especies nuevas bajo el mar, y que todo lo que hemos descubierto solo fueron pequeños hallazgos. Buen video, aunque esperaba un video de historia. Aún así, quedó muy bien. Bueno, Jesús Olivas, esto hace parte de nuestra historia, tú mismo lo acabas de decir. Los mitos, las leyendas, el folclore hacen parte de la historia de la humanidad y nos hacen comprender mejor nuestra forma de pensar y de actuar. Entonces, ahí lo dejo. Artyom 228, dice: "Vine buscando cobre y encontré oro". La caverna del Coso. Sinceramente, no sabía sobre el origen del monstruo del lago Ness, ni de la zona en general, y bueno, estuvo interesante cómo los mitos y leyendas cambian con el tiempo. De hecho, hablando de mitologías, conozco una.
Te la dejo en Discord y si quieres podemos entre todos hablar de la leyenda que conecta porque está curiosamente conectada con el origen de Huitzilopochtli y las famosas hechiceras y brujas del viejo. Postdata, ¿de casualidad habrá una historia madre que conecte todos los mitos y leyendas? Bueno, no sé. Por ejemplo, en el caso de los monstruos de acuíferos, no sé si haya una que haya sido primero, pero como te digo, normalmente los monstruos de agua, los monstruos marinos siempre vienen relacionados con los textos bíblicos. Si tuviera yo que elegir una creencia que conecte todas las leyendas de monstruos marinos, me iría a la creencia del Leviatán. El Leviatán aparece en la Biblia, pero realmente es una creencia cananea muy antigua, e incluso también tiene su símil en la cultura babilónica. Aquí en Colombia, por ejemplo, cerca de donde yo vivo, hay una laguna muy grande que se llama la Laguna de Tota, y también existe la leyenda de que ahí hay un monstruo que se le aparece a quienes se atreven a ir. Antonico González dice, muy buena dinámica, es interesante ver cómo los chismes pasan a ser rumores, luego relatos y al final mitos y leyendas. Aquí introduzco el concepto imaginario colectivo, cómo las sociedades tienen sus creencias y mitos comunes y cómo estos son vistos por personas de estos lugares. Un ejemplo, aquí en México vemos brujas que se transforman en aves monstruosas y en otros países como en Japón los ven como un tipo de espíritus llamados yokai que se pueden hacer presentes tanto en personas como en objetos. Estos temas van a estar muy buenos para el mes. Bueno, sí, así es, podemos hablar un poco acerca de eso, siempre que está relacionado con la historia. Tamara Vigueras Solis nos dice, muy buen video para iniciar el octubre del terror. Para el siguiente podcast podrías hablar sobre el tema del demonio de New Jersey o la bestia de Guaduán, que son temas muy poco hablados y hay registros sobre estos sin resolver. Bueno, Tamara, muchas gracias y voy a estar revisando para poderlos tocar en algún momento. Sin embargo, te agradecería que si tienes información, que si tienes bibliografía sobre el tema, nos lo dejes en nuestro canal de Discord que vamos a poner en la descripción como siempre lo hacemos. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Gracias por el apoyo que ha recibido este octubre de misterio y recuerden, esto es solamente por este mes. Este mes vamos a hablar acerca de estos temas. Y en el mes de noviembre y en adelante continuaremos con nuestra programación habitual. Yo por ahora les digo que se suscriban a nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como @nostromocast y en Facebook como A Bordo del Nostromo. Espero que hayan pasado una muy buena tarde, una muy buena mañana o una buena noche cuando sea que me estén escuchando y que sigan conectados a Octubre de Misterio, porque este domingo vamos a hablar de un tema bastante importante en Café Nostromo. Hasta entonces, yo soy Juan Manuel Correa y nos vemos en una próxima oportunidad, aquí, a bordo del Nostromo.